este vuelco que ha habido en la política argentina, vuelco al que le estamos dando mucha importancia aquí en España, puesto que el personaje que se ha hecho con la presidencia argentina en las últimas elecciones, pues se las trae, ¿no? Y yo creo que es muy, muy interesante de analizar, no solo por la repercusión que tenga para Argentina, sino por la repercusión a nivel internacional que puede tener la evolución de su presidencia. Adelante. Sí, es un experimento a cierta medida. Tomemos en cuenta que ya de por sí Milei era un personaje bastante histriónico. Era un tipo, bueno, para que nos hagamos una idea, sería, o sea, aquí comparado aquí en España, no diría Juan Ramón Rayos, sí diría más un Huerta de Soto, pero más graciosete, más simpático. En aquel entonces, ¿no? Que la simpatía la perdió en el proceso, sí, sin duda. Y era un tipo que hasta no dudaba de vestirse de payaso si hacía falta, con tal de atraer focos, ¿no? Y fue un tipo que también se hizo muy conocido en programas de debates, tenía una banda de rock, quiero decir, una figura a nivel mediático muy explotable, muy vendible. Y también cabe señalar la escuela austríaca de economía siempre ha sido como de alguna manera la oveja negra, vamos a decir, dentro de la economía. Para empezar, porque los tipos ni siquiera utilizan el método científico, utilizan la praxeología, que sería algo así como el estudio de la acción humana dentro de la economía, pero como tal, como metodología, si los tres no podemos utilizar esa metodología, desde el mismo punto de partida y con los mismos datos llegamos a conclusiones diferentes, ¿no? Es así de molón este método, ¿no? Evidentemente ajeno a lo que es la metodología científica. Y lo cierto es que estos tipos siempre han hecho experimentos a ver, para de alguna manera tener algún sustento de su ideología. Y a su vez, América del Sur siempre ha servido como laboratorio de pruebas de diferentes cosas. Lo que se conoce actualmente como neoliberalismo, o sea, lo que es el monetarismo más puro y duro, llevado adelante por los Chicago Boys, empezó en Chile, las cosas como son. También es verdad que aquí en Europa, no ha habido gollete de sacar adelante políticas de este estilo. O sea, como que siempre los libertarios han sido bastante más outsiders, vamos a decir. Sí que hay cierto interés por distintos liberales dentro de Europa y muy particularmente, y muy a mi pesar, dentro de España, de alguna manera darle aire a este personaje, ¿no? Como que de alguna manera, cuando Macri llega al poder en Argentina, muy arropado por la gente del Partido Popular, muy arropado por lo que actualmente es Vox, inclusive gente de Ciudadanos, como que muy por la labor de apoyar su presidencia y su gestión. Y de alguna manera el discurso que se ha estado colando, es decir, este señor no era realmente un liberal, eh, y como que un poco con papel de fumar, han querido venir a decir que sus políticas eran más intervencionistas que cualquier otra cosa y no era un verdadero liberal. Todo eso evidentemente cambia cuando llega Milei, que es un tipo que realmente está convencido de su idea. O sea, no es que sea un liberal, o sea, se pasa de liberal el tipo este, ¿no? Eh, Inclusive en algunas de sus intervenciones en medio de comunicación, el tipo te plantea, y es absolutamente convencido, del principio de no agresión liberal. ¿En qué consiste? Que en las dos partes, si no tienen la intención de agredirse, van a negociar y siempre va a ser una negociación que va a beneficiar
a ambas partes, porque siempre parte de la idea de que existe una simetría a la hora de negociar cualquier cosa, que evidentemente esto no es así. O sea, a la hora de un empleador y un posible empleado, a la hora de negociar, ahí hay una simetría, pero bueno, este tipo no la ve, no la ve. Y luego está toda esta deriva que está sacando adelante con este decreto de necesidad de urgencia y esta nueva ley que es kilométrica, la ley ómnibus, la cual no es constitucional. O sea, ni el decreto ni esta ley son constitucionales. Y me choca muchísimo cierto contorsionismo que estoy viendo por parte de medios de comunicación españoles que de alguna manera tratan de justificar todo esto. Para que nos entendamos, esta ley que pretende sacar mi ley sería el equivalente aquí en España a declarar un estado de sitio durante 2 años, prorrogables 2 años más. El equivalente aquí, estamos hablando. ¿No? Es algo que no tiene ninguna base, ninguna justificación. Entendiendo una constitución simplemente como un estatuto difícilmente reformable que establece una arquitectura de cómo funciona el Estado, entendiendo eso como constitución, ¿no? Y lo cierto es que están saltando todos los controles que se han metido en la Constitución para evitar la situación actual, están saltando ahora, ¿no? El más reciente, en este caso, fue la reforma constitucional de Kirchner en el 2006, que limitaba los decretos de necesidad de urgencia. El decreto de necesidad de urgencia anteriormente en Argentina daba facultades legislativas, siempre y cuando hubiera una justificación lo suficientemente potente. ¿Qué pasa? La justificación ahora se definió un poco más claro qué es, y por otra parte, tras esa ley del 2006 se dejó claro sobre qué se podía actuar. Y no se puede actuar, y esto es algo taxativo por cómo está redactada la ley, no se puede actuar sobre temas de los partidos políticos, no se puede actuar sobre temas electorales, que ese decreto sí que actúa, no se puede actuar sobre temas penales, que también actúa, y no se puede actuar sobre temas tributarios, que también actúa sobre eso, ¿no? Como que en base a ese artículo, el artículo 99 de la Constitución argentina, que fue, ya digo, reformado en el inciso 3, que le llaman, reformado en el 2006, eso no se puede hacer. También está como cosa chocante, vamos a decir, de esta ley ómnibus, y es que incluye dentro de los últimos puntos la aprobación de este decreto como parte de la ley. O sea, es algo absolutamente inconcebible. Y a su vez, esta ley lo que pretenden hacer es, ya digo, dar facultades legislativas completas y facultades judiciales al Poder Ejecutivo. O sea, básicamente como decir, bueno, señores, Parlamento, jueces, apártense que mando yo. Básicamente es eso. ¿Y qué es lo curioso? Y es algo que invito a la gente a verla. La película es una película argentina bastante reciente, 1985, que narraba un poco la situación con Alfonsín. Y uno de los controles que metió Alfonsín en toda esta situación, en el año 1984, también una reforma de la Constitución, y sanciona no al presidente, sino a los diputados que le otorguen capacidad legislativa y capacidad judicial al presidente de la nación. O sea, hasta en ese punto es anticonstitucional este proyecto de ley, la ley ómnibus, que quiere sacar adelante mi ley. Lo que me preocupa de todo este asunto es en dónde pueda llegar a acabar, porque un detalle curioso que se ha hecho viral fue una entrevista que hicieron en TN, en Argentina. Digamos que soltaron alegremente que Milei igual no acaba el mandato. Que igual para el año que viene el tipo ya no está en la presidencia. Y ha provocado cierto shock todo esto, porque después de todo,
toda esta movida que están sacando adelante es doctrina del shock por un tubo. Y lógicamente cuando pasa un shock, pues te quedas atontado, te quedas groggy. La política está actuando un poco de manera lenta con todo este asunto. Sí que la sociedad civil se ha movilizado, hay recursos tanto para este decreto como para esta ley, recursos de amparo y recursos de anulación por motivos constitucionales. Y lo peor es que mientras está ocurriendo todo este asunto, la inflación en Argentina sigue subiendo, la situación sigue siendo cada vez más preocupante, se han retirado las ayudas en energía, se han retirado las ayudas a nivel de transporte. La economía puede llegar a un colapso directamente, porque podemos tener un montón de personas que ya no pueden ir a trabajar, el sueldo cada vez más y más licuado. Yo creo que todas estas medidas que han aplicado inflacionarias, yo no me creo que este tipo no sepa que las medidas que han aplicado son inflacionarias, para tratar de licuar cada vez más el valor del peso respecto al dólar y con la cantidad de dólares que tienen, dolarizar ya la economía. Yo creo que ese es un poco el objetivo. El tema está en cuánto se pueda llegar a aguantar todo esto. Y por eso pienso que el componente principal de toda esta movida es un tremendo experimento que se está haciendo por ver cuánto aguanta la gente, qué acepta, qué no acepta, hasta dónde puede llegar la desregulación, en fin. Y sobre todo la capacidad del pueblo de tragarse toda esta situación. No sé, complicado lo veo, pero ya digo, si tengo que decir qué es esto, un experimento. Pedro, ¿qué te está pareciendo este inicio de presidencia de Javier Milei? A mí me gustaría que nos valoraras también qué impacto puede tener en la evolución de estas políticas de extrema derecha a lo largo y ancho del mundo, esta presidencia. Si crees también que puede ser importante. Bueno, yo veo muy importante que la derecha tradicional, que las posiciones más reaccionarias en el siglo XXI se dan la mano con los sectores que se llaman a sí mismos liberales, ¿no? Porque es un liberalismo económico que desprecia completamente lo que es la política. La interpretan en una clave completamente antidemocracia. O sea, el liberalismo a lo largo del XIX, bueno, pues tuvo unas muy peculiares relaciones con las ideas democráticas, ¿no? Pero liberalismo y democracia no necesariamente iban juntas, ¿no? O sea, la aparición del Estado democrático fue posterior al desarrollo del Estado liberal. Pero bueno, cualquier tipo de discusión filosófico, histórica, cuando estás hablando de esta gente que habita en un grado de ignorancia y de prejuicio brutal, es que casi sobra, ¿no? Es necesario hacerlo para orientarnos. Pero bueno, yo lo que veo significativo es que vemos cómo sujetos como Milei, que tienen un discurso anarcocapitalista, están siendo utilizados por la derecha reaccionaria y por la derecha antidemocrática sin escrúpulo ninguno. Y eso es muy importante. En España hay locos que habiten en ese estadio mental, porque es un estadio mental, o sea, no es una posición científica, no es una posición filosófica. No, hay que distinguir entre la filosofía y el delirio, ¿no? Entonces, el discurso anarcocapitalista en economía, lo que se llama la escuela austríaca, no es que no sea científico porque no utilice recursos a la econometría. La econometría tiene sus vicios, ¿eh? Y no necesariamente porque utilices estadística más o menos elaborada estás haciendo ciencia, ¿no? No, el problema es que no tiene base científica social. O sea, el problema es que la economía, la escuela de economía austríaca es que no se corresponde con lo que sabemos de la conducta humana. Es que no tiene nada que ver con eso. O sea, es que no es un problema de falta de estadística. Es que su concepción
su concepción del ser humano es opuesta a lo que sabemos, a lo que nos dice a lo que sabemos. Es el ser humano. Sí. Vamos, pero vamos, pregúntale a Arzuaga, ¿no? O sea, ya no es un problema de qué tendencia. Es que existe eso como disciplina universitaria por una perversión. Es decir, cuando von Hayek se exilia en los años 30 y se va a Suiza, ¿no? Bueno, pues esta gente no les va a faltar el dinero para comer porque los mismos fondos de reptiles de ciertas clases poderosas europeas están dispuestos a poner tierra en distintas macetas, y una de las macetas es la de von Hayek, ¿no? Pero vamos, están de atar, vamos a decirlo claramente. Sí, un poco en referencia a eso, muy Sí. breve, ¿no? El hecho de Milei, que estuviera citando cosas de un libro que a mí me resulta muy preocupante, ¿no? El camino de servidumbre, el camino de la servidumbre, ¿no? Lo que te viene a decir este libro, en su conclusión, vamos a decir, es que cualquier forma de colectivismo y cualquier forma del Estado es nociva por naturaleza, pues va en contra de la libertad individual de todas las personas. Entonces, parte de esa idea, es decir, cualquier cosa que sea colectiva o del Estado es mala y punto. Y este tipo realmente se lo cree. O sea, están de atar. Bueno, pues por eso te estoy diciendo, porque esta gente habita en una ideología que hay, oye, hay ideologías de todo tipo, hay todo tipo de creencias. Esta gente habita en una concepción humana pues próxima a la astrología, o sea, tiene el mismo estatuto epistemológico que la astrología. Oye, los de la secta Hula Hoop, no estoy exagerando nada, que consideraban que había que suicidarse después de haberse castrado químicamente para poder reencarnarse en una nave espacial que iba en la cola de un cometa, y se mataron allí decenas de tíos. Bueno, pues esta gente no está muy lejos de eso. Yo lo siento por Rayo, por Huerta de Soto, pero tengo que negar el estatuto epistemológico, científico de su rama de la economía. No tiene base científica ninguno. Es una opinión desarrollada y completamente al margen de cualquier planteamiento en ciencia social, completamente, ¿no? O sea, Escuela Austríaca de Economía, pero vamos a ver, pero esta gente, ¿qué opina sobre la economía en Austria en el año 1946? ¿Cómo se reconstruyó la economía en Austria entre el 45 y los 30 años posteriores? ¿Cómo se hizo? ¿Teniendo en cuenta la Escuela Austríaca de Economía? Pues no, señor, de acuerdo con el planteamiento de von Hayek y toda su corte, todo lo que se hizo en Austria tendría que haberles llevado a la servidumbre, a la ruina, a la destrucción, a la desaparición de la libertad en Austria. Y Austria logró, fíjense en la situación política, económica y social y humana que pudiera tener Austria en el año 1945, después del periodo nazi y después de la Segunda Guerra Mundial y los combates y las destrucciones que tuvieron lugar en Austria, que se quedó el cogollito del país y había perdido absolutamente todo su imperio, ¿de acuerdo? Lo había perdido todo y se quedaron allí arrinconados. Entonces, ¿esta gente cómo salió adelante económicamente? Haciendo justo todo lo contrario de lo que dice la Escuela Austríaca de Economía. Justo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no les hicieron ni caso. Y no les hicieron ni caso porque era suicida, porque era una locura. Entonces, este hombre, este sujeto que se ha educado en esta interpretación de la realidad tan absolutamente delirante, que no merece respeto ninguno, pues sencillamente ha aparecido como lo que fue inicialmente, lo has explicado muy bien, un histrión, un payaso, alguien con una enorme capacidad para conectar con la masa a través de los medios de comunicación, en YouTube y en cualquiera de los... El demagogo ideal. Sí, sin duda. Sí, un demagogo, pero un demagogo con un determinado tipo de discurso, porque el demagogo
puede prometer, el demagogo es aquel que promete al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Pero es que el pueblo quiere oír varias cosas, que a veces están en contradicción. Entonces, al final, la tostada, en este caso, siempre se iba, la tostada siempre se cae del lado de la mantequilla, ¿no? Bueno, pues en este caso, él tenía un discurso que conectó. Y entonces ahí es donde entra la derecha tradicional. La derecha tradicional apoyó por el histrión, apoyó al payaso, lo apoyaron, ¿de acuerdo? Ya hubo otros casos, ha habido otros casos, ¿no? Pero, y ahora, ¿qué es lo que propone este hombre? Propone forma gobierno. ¿Y quién compone el gobierno? Pues resulta que la derecha tradicional argentina. La derecha tradicional, bueno, no solo la derecha tradicional, también la... Sí, tradicional y algunos otros personajes, como que Patricia Bullrich, por ejemplo, que la tipa esta, no sé, es Bueno, un gato entonces, que siempre cae bien y ha pasado por un montón de gobiernos, ha pasado por un montón de partidos y ahí está, por podía ejemplo. haber nombrado presidente, ministro de Economía a José Ramón Rayo, ¿no? O, Sí. o llevarse a Huerta de Soto, nos habríamos librado de él en la facultad. Pues perfectamente, lo habría podido nombrar allí, además, a dedo, sin ningún problema. Le da la nacionalidad argentina y además habría tenido la ocasión perfecta, ¿no? Lo que pasa que bueno, no, con ser secretario de la Sociedad de Montepeleguín, pues ya le vale. Bueno, entonces a lo que voy. Entonces, este hombre ahora hace un paquete, lo que llaman ley ómnibus, que tiene cientos de propuestas de cambios legislativos. Quieren derogar más de 300 leyes en la práctica. Y en la práctica lo que supone el decreto o el intento de decreto que está intentando llevar a cabo, la ley que quiere que se apruebe, supone el fin de la República Argentina. O sea, como república, vamos. Así, Sí, literalmente. O sea, es lo más parecido a... O sea, si tuviéramos que encontrar un equivalente, sería como a la ley de plenos poderes que recibió Adolfo Hitler después de la quema del Reichstag. Es decir, hay una situación excepcional, entonces el Parlamento se suicida. O sea, lo que propone Milei es que el Parlamento se limite a ser el convidado de piedra mientras él recibe plenos poderes en el ejercicio de la justicia, en el ejercicio de la potestad legislativa y en el ejercicio de la potestad ejecutiva. Es decir, el anarcocapitalista lo que quiere es la total concentración de poder en su persona como presidente. O sea, no hay mayor contradicción que eso, ¿no? Entonces, lo que está en juego yo no creo que sea solamente la capacidad de resistencia del pueblo, porque hay una parte del pueblo que va a moverse, eso está claro. Eso está clarísimo. Yo tengo claro que Argentina va a haber movilización y va a haber lucha, pero la movilización y la lucha, pues tiene un alcance, ¿no? Tiene que haber, no solamente tiene que haber lucha y movilización, o sea, usted movilícese, vale, nos movilizamos todos, salimos 2 millones de personas a la calle, vale, muy bien, y luego, ¿qué pasa? Luego, al día siguiente, el que sigue en el palacio es el otro, ¿no? Por lo menos cuando las movilizaciones que hubo cuando estaba de la Rúa, le obligaron a escaparse en helicóptero y se produjo un vacío de poder y hubo una reacción. Pero este no es de los que escapan en helicóptero, ¿eh? O sea, este no. Esto es otro tipo de patología. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la capacidad de resistencia y lucha del pueblo argentino está probada. Eso está probado. Ahora, lo que vamos a ver en las próximas semanas o meses es la capacidad de resistencia y lucha de las instituciones democráticas argentinas para hacer frente a este intento de golpe de Estado. Porque esto sí que es un golpe de Estado. O sea, en la práctica, si mañana el Parlamento aprueba este documento, va a quedar desaparecido. El Parlamento desaparece. Es decir, lo que tenemos es un poder ejecutivo omnímodo que puede dictar a su antojo lo que quiera, absolutamente lo que quiera, sin ningún tipo de freno. Es decir, es la voladura de todo el sistema de pesos y contrapesos que define un sistema democrático. ¿Y cuál es el modelo social que está detrás de eso? Bueno, pues es un modelo social pues muy parecido iba a decir al de Trevijano, ¿no? Pero bueno, tiene sus conexiones. Es el modelo...
Sí, es que es así. Es decir, aquí locos hay muchos. Y sobre todo, gente que utiliza palabrería de distintos orígenes que que creen que por usarla saben más. Básicamente, el modelo social de Milei es un modelo social en el que la única garantía de la libertad es el dinero. Nada más. El que tenga dinero. Porque el que tenga dinero puede pagar seguridad privada, puede defenderse, tiene acceso a la fuerza por la vía de la contratación de fuerza privada. Porque, lógicamente, la existencia de una fuerza pública es un peligro. Porque, claro, tú haces algo en ejercicio de tu libertad y entonces el Estado puede decidir que eso es un delito, por ejemplo. Entonces, es decir, viene la Guardia Civil y te detiene. Entonces, para esta gente, lo único que es garantía de la libertad es el dinero, el suyo, básicamente. Y entonces el que no tenga dinero y no tenga capacidad para construir su feudo, pues esa gente no merece la pena vivir. Esa gente son semovientes que están por ahí alrededor. Entonces, claro, entonces el sistema político ideal para ellos es un sistema político en el que cada cual tiene garantizada su libertad y tiene garantizado su dinero y tiene garantizado su poder. Y si no puedes garantizar eso, ellos no están dispuestos a que haya a emplear nada para algo que se llame bien público. Es decir, ¿por qué tiene que existir justicia? ¿Por qué tiene que existir una justicia pública? Yo si tengo justicia, o sea, yo puedo llegar a un entendimiento con un igual y con un no igual, pues yo no tengo por qué llegar a ningún tipo de entendimiento. Es decir, es una visión absolutamente darwiniana y absolutamente depredadora de la naturaleza humana. Entonces, lo que propone es una sociedad feudal en el peor sentido de la palabra. Literalmente es eso. Es la liquidación de 2000 años de experiencia y de lucha por la libertad, la democracia y la convivencia civilizada. Lo que propone es el retorno literalmente a la ley de la selva. Lo que pasa es que lo envuelve en una terminología que hace mella. En mucha gente, ¿no? Porque no tiene la formación o porque la gente está muy intoxicada. Mayans es un senador argentino que es el líder de la minoría justicialista en el Senado argentino. Bueno, pues lo ha comparado con Napoleón. Bueno, con el Napoleón de Brumario, ¿no? El que da el golpe de Estado contra el Directorio, ¿no? Es decir, que se ha creído que puede sustituir bueno, yo tengo bastante mejor opinión de Napoleón que Mayans, ¿no? Pero bueno, él lo que quería decir era que además lo plantea estupefacto. Lean las declaraciones en Clarín que ha hecho ayer, ¿no? Es decir, en este momento en el Parlamento argentino hay gente que lo que está mirando delante de sí es un nuevo tipo de golpe. Es decir, hasta ahora era que tú sacabas los tanques, ¿no? Y ocupabas la Casa Rosada, ¿no? Metías un crucero allí por el río y disparabas a la Casa Rosada como le hicieron a Perón en el golpe contra Perón en los años 50, ¿no? Y luego te dedicabas a secuestrar gente y a matarlos y a tirarlos en avión y a hacerlos puré, ¿no? Y hasta el típico golpe de siempre, ¿no? La escuela militar como cantera para presidentes de la República. Bueno, pues esto es distinto. Esto es diferente. Es otra cosa. Esto es el vaciado institucional, constitucional y de las instituciones democráticas argentinas. ¿Que el pueblo en Argentina va a luchar? Pues yo creo que sí. Al menos una parte del pueblo. ¿Sabéis lo que puede provocar la muerte de las democracias? La muerte de las democracias es que nadie luche por ellas. No que una institución corrompida se venga abajo. Es que se venga abajo y nada la sustituya. Bueno, pues eso es lo que quiere Milei, que se vengan abajo instituciones que él dice que están corrompidas, que muy posiblemente hasta lo estén, yo no digo que no lo estén, pero la solución que él ofrece es que lo corrupto se caiga, aunque no esté corrupto, él considera que está corrupto todo por definición.
¿no? Incluso lo que no lo esté. Y que una vez se venga abajo, no se construya nada, salvo el feudo personal. Allí te cierras en tu casa con tu vallado metálico y tus guardias armados y ya está. ¿Y quiénes son la parte de la comunidad política? Los que pueden defender su libertad. Los que pueden defender su libertad son los que componen la comunidad política. Y entonces la comunidad política derivada de ahí es el acuerdo entre aquellos que son simétricos en poder. Entonces, claro, es una opción completamente delirante. Esto a la derecha tradicional no le viene mal, porque también tiene que ver con su... Lo que pasa es que la derecha tradicional tiene miedo, porque habita en la realidad y sabe que mantener a los pobres y a las clases medias y a las contradicciones bajo control, pues obliga de vez en cuando a la muerte, al golpe, a la sangre y cuesta mucho dinero. Y corromper a la gente, pues cuesta dinero, cuesta esfuerzo. O sea, habitan en el mundo real, saben que los privilegios que han tenido durante generaciones les ha costado muchísimo. Mientras que los pirados como Milei y los de la escuela austríaca, estos creen que no, que esto es la mano invisible que hace que estas cosas ocurran, ¿no? Yo diréis, ¿cómo está el Pedro hoy de desatado, no? Pero no estoy nada desatado comparado con lo que... No, estás describiendo tal como es. El tipo es un absoluto delirante. Inclusive hay cosas que llaman mucho la atención de algunas de sus declaraciones, ¿no? El tipo, por ejemplo, hablaba de privatizar las calles. Claro, sí, o sea, que fuera todo, sí, absolutamente todo privado, todo, porque lo que es privado se gestiona mejor y se cuida. Es decir, ¿por qué no hacemos que toda el agua sea privada? O sea, a ese nivel llega. Pero es que, escucha, es que eso ya lo dicen aquí. O sea, sí, ya lo dicen aquí. Eso es verdad. Sí, pero aquí en toda Europa lo dicen. Es decir, el problema está en que mira, hay muchos que lo dicen aquí y saben que es mentira. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Si yo le estoy llamando pirado, es no porque diga cosas propias de pirado. No, es que no sabe que es mentira. Mientras que Rayo sí sabe que es mentira lo que dice, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, no, en su caso no estoy muy seguro. Pero mientras que aquí ciertos sectores conservadores y ciertos sectores de ese planteamiento saben que tienen que mantener las formas y que hay que edulcorar las cosas, ¿no? Que hay que ponerle, hay que envolverlas, ¿no? Hay que envolverlas en algo para que la gente las pueda tragar. No. Lo suelta directamente, ¿no? Lo suelta directamente. Y ese es el problema. Hay un tema curioso, y lo último, ¿no? Que estaría interesante investigarlo, o al menos proponerlo para que se investigue en algún momento, y es cómo los significantes que utilizó Podemos aquí se han reconvertido y los ha utilizado Milei y su Libertad Avanza. Muy concretamente la casta. Y él se refería a la casta, a toda la estructura de poder que tiene Argentina, o sea, sus instituciones democráticas, que de alguna manera es las que ahora trata de liquidar. Y como que ahora la gente se cuida de soltar la palabra casta, cuando se ha utilizado para en algún momento vender una postura fascista prácticamente. Bueno, sí, fascista, hablemos claro. No sé, sería interesante investigarlo en algún momento. No, pero vamos a ver, pero tú te estás olvidando de la conexión argentina de Podemos. Te estás olvidando de la cloud. Sí, también te estás olvidando de la cloud, te estás olvidando del tablero. Aquí vamos a ver. Aquí Milei vio el tablero argentino, ¿de acuerdo? Vio que había una movilización. Lo que pasa es que él no lo hizo fríamente. No lo hizo cínicamente, no lo hizo sin escrúpulos, ¿de acuerdo? Como hicieron aquí algunos, que no voy a citar, ¿de acuerdo? No, este se lo cree, Pero vio el tablero argentino, vio la polarización, vio que había que decir lo que dice la gente y que había un sentimiento muy fuerte contra los políticos
¿de acuerdo? Contra los políticos y contra los sindicalistas, no te olvides, también, ¿de acuerdo? Y contra digamos, la casta política. Y porque esto no es un timo, esto es un saqueo. ¿Cómo eran aquellos lemas que se utilizaron aquí durante el 15M? Esto es un saqueo, ¿no? Sí, la no llaman estamos democracia, en contra, no lo es. no Sí. estamos en contra del sistema, sino que el sistema está en contra de nosotros. Bueno, todas estas cosas. Entonces, todo ese tipo de ideología de Trivial Pursuit o de ideología del roto, bueno, el roto merecería el premio Nobel comparado con esto, ¿no? Todo eso conecta con la gente. O sea, es el discurso de Rejón, por favor. O sea, sí es el discurso de los políticos nos roban, los sindicalistas nos roban, el Estado está en manos de una casta. Los de arriba y los de abajo. Los de arriba nos saquean, los de abajo ha conectado con los de abajo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Que hay un 56% de élite en Argentina? No, hombre, no. Ha conectado, vamos, es el sueño húmedo de Rejón, por favor. Milei, coño, lo único que pasa es que, digamos que tiene otro tipo de... Y además, oye, no sé qué tic tiene Milei, qué control de redes y de discursos y de dosificación de los discursos y de conexión de la gente joven con la gente joven y todas estas cosas buenas que hay que hacer para que los programas políticos salgan adelante, pero Milei lo ha hecho de libro, lo ha hecho de libro. No, sin duda. Entonces, y el tipo, una cosa que hizo muy bien fue conseguir acercarse y participar en cuanto medio de comunicación hubiera y gestionar muy bien la relación con los diferentes medios de comunicación. Claro, hasta que ahora va a empezar a desarrollar un discurso diciendo que los medios de comunicación en manos de la casta le atacan. Es lo que va a decir ahora, lógicamente. Sí, de hecho, ya hay periodistas, como el caso de Fantino, un periodista bastante conocido en Argentina, que también, inicialmente se dio a conocer más por temas deportivos y después se pasó a temas más políticos, y fue una de las personas que más apoyó a Milei, y es un tipo con mucha presencia en nuevos medios de comunicación, a través de Internet, a través de redes sociales, tal. Y el tipo ahora ya se le dio la vuelta. Es de los primeros afines, puramente afines, que ahora se está mostrando contestatarios con Milei. Y eso va a ir a más, Sí, bueno, sin duda. Yo perdonad que he sido malo, he sido un poco malo. Pero lo que pasa es que, claro, a Milei, como tiene ese discurso neoliberal austriaco, pues entonces, hombre, se le ve a 1 kilómetro, ¿no? A 1 kilómetro se le puede ver. Mientras que otros discursos más equívocos, bueno, no se le han visto, ¿no? La cuestión es, ¿hasta qué punto va a poder mantener esa base de apoyos tan mayoritaria como la que demostró? Bueno, pues ahí se va a cuartear. O sea, la hipótesis es que la base social de apoyos que pueda tener se cuartee. Pero recordad lo que había planteado antes. La suerte de las democracias no está en que aguanten de instituciones corruptas, no. En que cuando caigan las instituciones corruptas no haya nada que las pueda sustituir. Él apuesta por no sustituirlas. Y lo que está en juego ahora es la democracia argentina. La democracia argentina y la República Argentina necesitaba una renovación profunda, necesitaba una reestructuración profunda, si eso no lo duda nadie. Y necesitaban un cambio de personas, pero no solo de personas, de conductas y de ejemplos en mucha gente. Eso es indudable, necesitaba una regeneración profunda. Pero es que este tío no quiere regenerar nada. Este tío lo que quiere es cargarse la democracia y las instituciones argentinas. Y ahora la clave va a estar en si las instituciones argentinas están habitadas o sea, si hay fibra moral ahí. Mirad, uno de los problemas que tiene el modelo parlamentario puro, que no es el argentino, porque el argentino es presidencialista, pero uno de los... Y eso se ve en Brasil, porque Brasil es un modelo parlamentario puro, ¿no? Casi. También tiene elementos mixtos, ¿no? Pero tiene mucho poder el Parlamento. Bueno, es que cuando un sistema parlamentario se corrompe, el sacar un diputado es hacer como una inversión en la vida. Porque luego tú
entras en el Parlamento y te vendes directamente. Entonces, en el caso de Brasil, se había estudiado, ¿no? O sea, había gente que cambiaba de bancada, o sea, de grupo parlamentario y de partido media docena de veces. Y entonces, claro, por eso Bolsonaro logró los apoyos, porque compró a quien hiciera falta y había gente que estaba dispuesta a comprar, a dejarse comprar. Entonces, si Milei logra comprar voluntades en el Parlamento argentino en número suficiente como para poder aplicar la política de vaciado de la institucional que pretende, entonces es cuando Argentina está acabada. Sí. Solamente esa es la clave. Pero si hay resistencia, porque hay dignidad moral en la clase política argentina, Dios mío lo que estoy diciendo, perdón, pero es que claro, delante de Milei uno tiene que, se aferra a un clavo ardiente. O sea, si hay resistencia y dignidad nacional y un sentimiento de dignidad nacional ante lo que es la República Argentina, y un sentimiento de dignidad no solo en las instituciones, quien las habita, sino entre el pueblo, entonces lograrán darle la vuelta a la situación. Pero si no es así, si no hay fibra moral, ni en un sitio ni en otro, entonces lo tienen muy difícil.